de este 8º Congreso Internacional UBA-UNAM. Les damos la bienvenida a la sexta mesa que lleva el título Uso de la inteligencia artificial en los despachos jurídicos y en los tribunales. Oficiarán como presidentas de la misma la doctora Andrea Mercedes Pérez por la Universidad de Buenos Aires y Montserrat García Robles por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le damos la bienvenida también a los ponentes, también la doctora Andrea Mercedes Pérez y el licenciado Fabián Mondragón Pedrero, a la licenciada Lucero Martínez Encarnación y a Oscar Vázquez del Mercado. Bienvenidos y adelante. Hola, hola, buenos días. Todavía buenos días. Es un verdadero placer estar a cargo de la presidencia junto con mi querida amiga de esta última mesa en el marco del 8º Congreso Internacional entre la UBA y la UNAM. En primer lugar, nos aportará sus pensamientos sobre el tema que compete a este encuentro académico el doctor Oscar Vázquez del Mercado Cordero, que es académico de tiempo completo definitivo, decano de la materia de contratos mercantiles internacionales, integrante de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación con la calidad de secretario y además es investigador con ACIT. Adelante, doctor. Me voy a parar si no hay ningún. Muchísimas gracias, muy buenos días todavía. Agradezco mucho, en primer lugar, a quienes organizan este congreso, a don Andrés Linares, a don Rogelio Paredes, a quienes por parte de la Universidad de Buenos Aires y que vienen de la hermana República de Argentina a acompañarnos en este congreso. Sobre todo, en este caso, agradecerle a la directora de la facultad, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que, como ya lo han mencionado en distintos momentos, permite todo este tipo de eventos académicos, culturales, en los cuales pues desarrollamos, sobre todo en beneficio de nuestros alumnos, en actualización de nuestros colegas profesores, en temas muy importantes. En este caso, el tema sobre la inteligencia artificial. Agradezco a quienes me acompañan también en esta sexta mesa, en donde hablaremos sobre la inteligencia artificial y la enseñanza del derecho y aplicada a los despachos. Sin embargo, por mi deformación como abogado mercantilista, enfocaré estos minutos que tomaré para la plática enfocada a la materia mercantil, es decir, la inteligencia artificial y la enseñanza del derecho mercantil. Cuando estaba yo preparando mi ponencia, estaba viendo si la enfocaba hacia el ámbito del despacho, hacia el ámbito del ejercicio profesional o hacia el ámbito de la enseñanza. Y mejor hacemos una combinación de los dos puntos. Por un lado, a nuestros alumnos que ya han sido llenados de conocimiento en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a cuál es el uso que debemos de darle. Yo, al igual que todos quienes han participado, el doctor Gosaín, que es también un gran abogado, un gran juez y organizador ya desde hace mucho tiempo de este
de este Congreso. Agradezco también la presencia de los grandes amigos, maestros, aquí en el aula, al doctor Raúl Contreras, al doctor Fabián Mondragón y a quienes, insisto, me acompañan en el presidium en esta mesa. La inteligencia artificial ha transformado de manera profunda los sistemas educativos y jurídicos contemporáneos. En el ámbito del derecho mercantil, esta tecnología representa no solo una herramienta de apoyo para el aprendizaje y la práctica profesional, sino también un factor disruptivo que redefine la enseñanza tradicional del derecho. Las universidades, los docentes, los estudiantes enfrentan el reto de integrar la inteligencia artificial a los procesos formativos sin perder de vista los fundamentos éticos, interpretativos y normativos que caracterizan a la ciencia jurídica y nos caracterizan a los abogados. El derecho mercantil se caracteriza por su dinamismo, su relación directa con la economía y la constante innovación normativa. En este contexto, quiero hacer mención, por ejemplo, a la digitalización de los mercados, al comercio electrónico, a la banca digital, a los contratos inteligentes, mejor conocidos como los smart contracts, y a las fintech. Son nuevos escenarios que merecen una regulación mucho más detallada y también una aplicación, en muchos casos, más ética. Por lo tanto, en mi opinión, la enseñanza del derecho mercantil hoy exige incorporar nociones de tecnología, ciberseguridad, datos personales y automatización contractual en el entorno de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones nuestros alumnos deben de conocer para después hacerlo en el ejercicio profesional en relación con la inteligencia artificial? En primer lugar, saber utilizar esas plataformas educativas inteligentes que implican sistemas de tutoría virtual que adaptan los contenidos del derecho mercantil al ritmo de aprendizaje del estudiante. No todos los estudiantes aprenden igual, ni en la misma velocidad, ni con la misma forma. Segundo, realizar esas evaluaciones automatizadas que detectan áreas de mejora en la relación jurídica, en el razonamiento jurídico, en la redacción jurídica, en la argumentación jurídica. Es fundamental. En los planes de estudio de la facultad se han incorporado estas materias porque son fundamentales. También podemos hablar de programas que recrean litigios mercantiles, negociaciones contractuales o procesos de insolvencia empresarial, permitiendo al estudiante practicar la toma de decisiones en entornos controlados. ¿Controlados por quién? Por quien los está orientando, el docente. Pero esa actividad del docente es su principal producto, su principal intención, nuestros alumnos. Herramientas como el chat, GPT, el Casetext, etcétera, permiten analizar precedentes judiciales, clasificar doctrinas mercantiles y comprender la evolución de figuras jurídicas como las sociedades mercantiles, los títulos de crédito, la competencia económica, los concursos mercantiles. En ese sentido, la inteligencia artificial puede ayudarnos a redactar borradores de contratos mercantiles, de avisos de privacidad, de políticas de cumplimiento normativo, ayudando al estudiante y al abogado a entender la estructura y relación jurídica real. ¿Cuáles serían los retos jurídicos y pedagógicos que debemos de tener
en la enseñanza del derecho. En primer lugar, ya se ha tocado en distintos o por distintos ponentes la dependencia tecnológica. En este sentido, el estudiante puede sustituir la investigación jurídica, pero nunca va a poder sustituir su razonamiento y su argumentación jurídica. Segundo, el pensamiento crítico debe de ser la fuente y el elemento fundamental en la enseñanza del derecho y en la aplicación del derecho. Tercero, estos aspectos técnicos que son los algoritmos son la base de datos utilizados por la inteligencia artificial que pueden contener información perjudicial, información equivocada. Y cuarto, y no es cuarto por orden, pero sí lo considero y lo dejé al final, porque algo que es fundamental, que también ha sido tocado por muchos de quienes me han antecedido en este Congreso, la integridad académica. El uso indiscriminado de la inteligencia artificial para redactar trabajos, para redactar demandas, para redactar sentencias, puede dificultar la aplicación de un derecho ético, si es que quisiera existir un derecho no ético. Yo no lo considero así, pero estas son las figuras que considero. En este sentido, el docente debemos actuar como una guía crítica, una guía ética y una guía argumentativa a los abogados del futuro. Abogados que deben utilizar la inteligencia artificial como un instrumento complementario a su intelecto. El nuevo modelo pedagógico, si quisiéramos llamarlo así, con la inteligencia artificial, implica el futuro de la enseñanza del derecho y en particular, para lo que a mí me atrae muchísimo ha sido mis temas durante cerca de 40 años, el derecho mercantil, apunta hacia una formación de un jurista digital que combina conocimientos jurídicos con competencias tecnológicas. Por ejemplo, la alfabetización digital, la comprensión de la regulación sobre la inteligencia artificial, que en este momento, si pensáramos en la historia de la humanidad, es incipiente todavía. Tercero, la capacidad para analizar contratos, actas de asamblea, resoluciones, demandas. Cuarto, que nunca se sustituya el acuerdo de voluntades, ni las negociaciones en el ámbito mercantil. ¿Qué quiere decir? No podemos sustituir la intención de las partes en un contrato con lo que me pueda decir la inteligencia artificial. Y por consecuencia, y lo reitero, para mí fundamental, la ética profesional frente al uso responsable de estas herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial, particularmente los modelos generativos del lenguaje, sistemas de tutoría inteligente y herramientas de análisis de datos, está transformando la educación superior, la educación en lo que a nosotros nos atañe, que es el derecho. La literatura reciente en esta materia destaca dos conceptos que son fundamentales. En primer lugar, la alfabetización algorítmica, que acababa yo de mencionar, y en segundo lugar, la competencia tecnológica. Hay distintos autores que lo han mencionado. En el ámbito de la enseñanza jurídica, por ejemplo, la Universidad de Westminster en Londres, ¿sí?, trabaja con un eje de inteligencia artificial en la educación jurídica.
que pone énfasis en la competencia digital, en la ética y en el rediseño de la currícula en la enseñanza del derecho. El aprendizaje debe de seguir siendo personalizado, tutorías personales. ¿Qué quiere decir? No podemos sustituir al docente por una máquina. Hace un momento se hacía el comentario, alguien hizo la pregunta de si los docentes tenemos que cambiar, nos tenemos que adecuar, en efecto, pero necesitamos seguir transmitiendo nuestros conocimientos. Y ese conocimiento, ¿qué implica? La práctica que tenemos en la docencia y en el ejercicio profesional en los distintos ámbitos. La inteligencia artificial permite adaptar el proceso de aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante. Sistemas de tutoría virtual que identifiquen debilidades del razonamiento jurídico. Máquinas que nos permitan en un momento dado automatizar y tener una plataforma para tener una base, pero que no me sustituya esto por el intelecto. Un estudio reciente señala que la inteligencia artificial facilita el aprendizaje, mejora la retroalimentación en tiempo real y favorece la accesibilidad educativa. Sin embargo, existen riesgos que se pueden dar en este sentido. En el ámbito mercantil, los simuladores pueden recrear negociaciones contractuales, procesos de insolvencia, procesos de fusión, procesos de adquisiciones, el diseño de cláusulas complejas. La Universidad de Chicago, su facultad o la Escuela de Derecho, ha establecido un laboratorio de inteligencia artificial, combinando tecnología con la práctica jurídica. No podemos hacerlas a un lado. Esto abre la posibilidad de que los estudiantes de Derecho practiquen escenarios reales antes de incorporarse al mercado profesional en las distintas áreas, en el Estado, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en los despachos, en los bancos, en la academia. Los retos que debemos de ver, en primer lugar, es la ética, la responsabilidad y los sesgos a los que nos puede llevar la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en la educación no está exento de riesgos, hace un momento lo mencionaba. En la literatura, sí, puede producir desigualdades, reducir la supervisión humana en una gestión no adecuada de los asuntos jurídicos, que nos llevarían a un problema en los despachos, de decir, esta demanda la elaboró una máquina y no intervino el intelecto, no intervino el ser humano. Los cambios de la currícula son fundamentales. No podemos pensar el derecho que se enseñaba en 1915, el derecho que se enseñaba en el año 2000, con el derecho que se enseña en el año 2025. Todas las materias tienen que ver con estos avances, pero tiene que seguir ese ámbito. Otro reto es la profesionalización y el mercado laboral. Los recién egresados podrían quedar en desventaja con los viejos abogados, porque los viejos abogados podrían tener ese razonamiento jurídico. Y al momento en el que los nuevos abogados solamente basan su
educación jurídica en un instrumento tecnológico, les podría llegar a faltar ese razonamiento, esa argumentación. Ya lo mencionaban en la mesa anterior. No es posible que podamos tener una argumentación en un juicio oral y estarle preguntando a la máquina qué pregunto, o de lo que me hayan preguntado, cómo reformular, etcétera. No es posible realizar ese tipo de cosas. Concluyo señalando que la enseñanza del derecho mercantil se encuentra en un punto de inflexión. La incorporación de la inteligencia artificial no solo obedece a oportunidades como la personalización del del aprendizaje, me traicionó el subconsciente, la simulación de escenarios reales, la eficiencia en la investigación, sino también desafíos significativos, como son equilibrar la innovación tecnológica con la tradición jurídica, garantizando a los futuros abogados no solo el manejo de la inteligencia artificial, sino que utilicen de manera ética, crítica y profesional estas herramientas. En suma, la inteligencia artificial no reemplazará nunca al jurista, no reemplazará nunca al docente, no reemplazará nunca al estudiante, solo los va a transformar. En la enseñanza del derecho mercantil, su incorporación abre una nueva etapa donde esta eficiencia tecnológica se une con la rigurosidad jurídica y donde el conocimiento legal se convierte en una herramienta dinámica y evolutiva. El desafío principal no es tecnológico, sino es pedagógico y ético. Formar abogados capaces de dialogar con la inteligencia artificial sin perder la esencia humanista de la persona y del derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos a Lucero Martínez Encarnación, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como licenciada en Derecho y de la Universidad Panamericana como maestra en Derecho Procesal Constitucional. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por parte de la Universidad de Bolonia, ha tomado diplomados en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Regulación, en Derechos Humanos y el uso de la fuerza en la actuación de los cuerpos de seguridad, aquí en la UNAM, así como seminarios en telecomunicaciones y en radiodifusión. Entre los cursos que ha tomado se destaca el de alta especialización denominado Los Derechos Fundamentales del Hombre, Poderes Públicos y Tutela Judicial Efectiva en la perspectiva multinivel que ofrecen la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Alomar de Bari, el de Metodología de la Comparación Jurídica, Modelos de Justicia Constitucional, Supranacional, Electoral y Ambiental que ofrece la Universidad de Bolonia, y el de Actualización Internacional en Derecho Procesal Constitucional que ofrecemos nosotros en la Universidad de Buenos Aires. Respecto a su experiencia profesional, bueno, se ha desarrollado en el ámbito gubernamental y privado con más de 17 años de experiencia, destacando en materias como Derecho Administrativo, Procesal Constitucional, Telecomunicaciones y Radiocomunicación. Actualmente se desempeña como jueza primera de distrito en materia administrativa, especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, a donde ha llegado por el voto popular. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Gossaini, al doctor Linares, al doctor Rogelio Paredes por la invitación. Y pues bueno, vengo aquí a sumar la experiencia y los conocimientos que he adquirido durante todos estos años. Y está enfocado justamente en los desafíos que tienen los tribunales relacionados con el uso de la inteligencia artificial. Y ahora que me toca estar dentro de, pues bueno, todavía los veo como más palpables. Para empezar, voy a hablar sobre unas referencias que hay actualmente en los tribunales en México. Desde el año pasado y en este año especialmente hemos tenido muchas sentencias relacionadas con la inteligencia artificial. La primera digamos, la innovadora fue el año pasado en materia electoral, en la cual el Tribunal Electoral lo que hizo fue sancionar a un partido político por considerar
que estaba usando estaba usando la imagen de un niño creada con inteligencia artificial. En ese momento el tribunal no sabía qué hacer, decía, ¿sabes qué? Están utilizando la imagen de un niño que está prohibido en materia electoral sin tener el consentimiento propiamente de los padres y en cierta manera un conocimiento del niño sobre los impactos que tiene el uso de su imagen. Partiendo de eso, como no conocía el Tribunal Electoral que si la imagen era creada o no a través de inteligencia artificial, decidió tomar la determinación de proteger los derechos del niño y determinó sancionar aun cuando fuera inteligencia artificial. Esta resolución se revocó en la sala superior, determinó que no había elementos para considerar que había una vulneración a los derechos del niño. Eso fue muy innovador el año pasado. Ahora, este año ha habido más casos. Uno de los más destacables fue una sentencia que emitió el Tribunal Colegiado en Toluca relacionado con el uso de la inteligencia artificial. Este estaba enfocado o fue emitido con motivo de una queja que presentaron con relación a una determinación que emitió el juzgado de distrito. ¿Qué ocurrió aquí? El juzgado de distrito en materia sucesoria estaba determinando el valor de 2 inmuebles y tenía que pagar los derechos por el inscribirlo en el registro público de la propiedad del comercio. Entonces, lo que ocurrió fue que de manera arbitraria el juez de distrito, porque no tenía más elementos, determinó 2 montos un monto por cada predio, 50,000 por cada uno, sin señalar cuáles fueron las razones y los motivos y también el fundamento por el cual determinó esa cantidad. Posteriormente a eso, los quejosos promovieron una queja en la cual determinaron que ese monto era irracional y arbitrario. Entonces, derivado de eso, lo que hizo el tribunal fue analizar cómo podían determinar el monto correcto por el pago para inscribir el registro público. Entonces, lo que ocurrió fue que utilizaron inteligencia artificial, pero la utilizaron solamente para efectos del cálculo. Ese es un evento innovador porque dentro de la sentencia colocaron toda la metodología que utilizaron. Utilizaron 3 herramientas que fue ChatGPT, Grok y Gemini. Con cada uno utilizaron un prompt estandarizado que podía utilizar cualquier juzgador y llenaron de información como efecto de tasas de inflación, los costos de valor catastral y de esa manera determinaron que el monto, fue muy variable, pero por los 2 inmuebles eran más o menos 60,000 pesos. Entonces, revocaron propiamente la determinación del juez de distrito y determinaron que el monto correcto por los 2 predios era 60,000. Esto es innovador porque redujo más de la mitad. Pero además de eso, en todas las sentencias señalaron de manera muy transparente cuál fue la metodología que utilizaron para efecto de determinar estos montos. Evidentemente, para algunos podría ser todavía un poco cuestionable por el efecto de que se utilizaron 3 herramientas y las 3 herramientas, una estaba señalando que era 64,000, otra 62,000 y otra 58,000. Entonces, partiendo de una proporcionalidad en cuestión de los montos, determinaron que tenía que ser 60,000 pesos. Otro de los casos, es también muy reciente, es de la Suprema Corte, ocurrió apenas en julio de este año, en el cual lo que ocurrió fue que también una persona quería que, digamos, utilizando la inteligencia artificial, se creara un avatar, se creó un avatar y quería tener los derechos de manera conjunta con la inteligencia artificial. Lo que determinó la Suprema Corte es que no podía ser así, que solamente, digamos, para obtener derechos de autor solamente podían ser las personas. ¿Por qué? Porque teníamos experiencia, digamos, estamos dotados de experiencia, de emociones, y propiamente la inteligencia artificial no. Sin embargo, lo innovador de aquí es que abrió la puerta para que propiamente otras personas que utilizan inteligencia artificial, siempre y cuando haya una intervención humana mayor, pues puedan registrar derechos de autor. Otro de los casos que es muy sensible es en relación a una sentencia que se emitió en materia penal.
Esto ocurrió también en este año, en el cual un universitario lo que hizo fue captar imágenes de sus compañeras y, utilizando inteligencia artificial, las introdujo en imágenes sexuales, tanto de manera, digamos, como imagen como video. Esto llegó a los tribunales, un juez determinó que no había elementos para efecto de sancionarlo porque propiamente la persona, pues no, digamos, era solamente su rostro, pero no estaba relacionada con una persona de manera entera. Sin embargo, el tribunal ahí revocó esa sentencia y determinó que sí había elementos, pero propiamente no lo analizó desde el enfoque de la inteligencia artificial, sino lo analizó desde el enfoque de que pues había menores de edad. Entonces, y aparte había muchísima información de imágenes, entonces determinaron que lo mejor era revocar la sentencia y condenar a este universitario. Y bueno, digo, partiendo de estos ejemplos, ¿qué está ocurriendo en los tribunales? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando los tribunales? Hay varios. El primero es el tema de la regulación. No hay una regulación de uso de la inteligencia artificial en México y eso está propiciando que hay un uso desmedido de la inteligencia artificial. Es necesario, para efecto de tener un mayor control, regularla. Sin embargo, la regulación debe ser moderada, no debe desincentivar a la innovación, porque si no va a ocurrir como en el caso de Europa, que propiamente al momento de implementar su reglamento, pues no está teniendo los efectos que quisiera. Sin embargo, partiendo de esa parte del reglamento, pues también hay algo muy importante de lo que está haciendo Europa y es, digamos, hay cosas buenas y cosas malas, entre ellas, pues que esa regulación considera que es importante la alfabetización de todos los usuarios, de los desarrolladores, de las personas que quieren implementar la inteligencia artificial. También está considerando la aplicación extraterritorial del uso de la inteligencia artificial, es decir, ellos consideran de que no solamente el hecho de que los sistemas hayan sido creados en Europa significa de que ellos solamente pueden ser regulados. También consideran que, por ejemplo, si el sistema se creó en México y está siendo utilizado en Europa, o los datos que están creándose con el sistema mexicano se están utilizando en Europa, eso es motivo de regularse. Bueno, otra de las cosas que también está, digamos, importantes de este reglamento es propiamente que considera que no, en cuestión jurídica, en cuestión de los jueces, no debe haber una sustitución de decisiones. Consideran que es de alto riesgo que se utilice la inteligencia artificial para efecto de emitir sentencias. También comentan, bueno, la reglamentación considera de que debe de haber una transparencia en el uso de la inteligencia artificial. Hace un momento les comentaba de la sentencia que emitió el Tribunal Colegiado en Toluca, en el cual, para efecto de señalar que utilizó la inteligencia artificial de manera transparente, la incluyó en su sentencia. Pues bueno, derivado de esto, si bien tenemos la problemática del uso de la regulación en el uso de la inteligencia artificial, es importante pues buscar una solución. ¿Y cuál es la solución? Regularla. Pero como les comentaba hace un momento, la regulación debe de ser moderada para efecto de no desincentivar el tema de la innovación. También hay que atender, si bien, por ejemplo, en Europa ha tenido una buena iniciativa para efecto de regular esta herramienta, es importante que nosotros tenemos que atender, si queremos en cierta manera tropicalizar esta herramienta, el uso de la inteligencia artificial, es necesario que lo hagamos de acuerdo a las características de cada país. No es, en cierta manera tenemos una sociedad distinta, unas necesidades distintas y no podemos copiar y pegar una regulación que a lo mejor no embona en nuestra cultura. Otro de los retos que también se encuentran es el tema de las habilidades. Hace un momento también les comentaba que el reglamento de la Unión Europea en materia del uso de la inteligencia artificial lo que está determinando es capacitar. Es importante capacitar. Ahora, desde el punto de vista en el cual yo me encuentro, pues veo que sí, las herramientas tecnológicas, si bien las tenemos, no son usadas. Entonces, al momento de no usarse, la gente no sabe cómo usarlas y, por tanto, el hecho de implementar una herramienta como la inteligencia artificial puede ser un eslabón que nos puede propiciar que en algún momento
no sea un uso adecuado de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es importante? Capacitar a los líderes, porque en ocasiones los líderes no saben cómo podemos usar la inteligencia artificial o la quieren implementar, pero no conocen los alcances de la misma. Y puede ocurrir que en algún momento se crea un cañón de alto impacto cuando queremos matar solamente moscas. Es decir, puede ser un sistema súper avanzado, pero a lo mejor para lo que queremos es demasiado. Entonces, sí es importante la capacitación para los líderes, también para los desarrolladores. Si bien cada vez más hay gente que se está capacitando en el uso de la inteligencia artificial, todavía no es suficiente. Entonces, es necesario que se siga creciendo esta capacitación para el efecto de los desarrolladores. También los colaboradores, porque los colaboradores, tanto los colaboradores como los usuarios, también no conocen cómo usar la inteligencia artificial. Entonces, si solo, por ejemplo, los usuarios son los últimos que utilizan esta herramienta, no la saben usar, no saben sus alcances, también podrían ser un eslabón débil en la cadena. Otro de los grandes desafíos que tenemos los tribunales para efecto de utilizar la inteligencia artificial es la infraestructura. No hay suficiente infraestructura, o en su caso es nula. Entonces, esto es muy importante porque si no tenemos una infraestructura sólida, lo que va a ocurrir es que puede haber ciberataques o, en su caso, delitos cibernéticos y, en cierta manera, vulnerar la información que tenemos ahí, y eso va a propiciar que no podamos, digamos, haya más vulnerabilidades, y si nosotros queremos emitir una sentencia al rato, los datos que están protegidos de algún quejoso, pues puedan estar distribuidos entre el público. ¿Cuáles son las soluciones para efecto de la infraestructura? Pues tener una inversión económica y es necesaria una inversión fuerte. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, como les comentaba, va a ocurrir que en algún momento haya una vulnerabilidad. También hay que elegir a los proveedores, pero no solamente los proveedores del uso de la inteligencia artificial, sino también los proveedores que suministran el apoyo en materia de ciberseguridad. También es necesario contar con auditores externos. ¿Para qué? Para verificar que los sistemas que estamos utilizando sean los adecuados y no haya una filtración o una vulneración sobre los datos que va a emitir el sistema. También es importante que dentro de esa inversión se capacite a las personas. Les comentaba hace un momento que es importante que no solamente se capacitan a los líderes, sino también a los usuarios. Pues bueno, hay muchas formas en las cuales, digamos, le comentaba que los usuarios son las personas más volubles en la cadena respecto del uso de la inteligencia artificial, y pues bueno, hay muchas formas en las cuales pueden acceder a la información a través de los usuarios. Ahorita pueden ser a través de una QR, puede ser a través de un mensaje de texto, puede ser a través de una llamada. Ha ocurrido que utilizando inteligencia artificial, suplantan la identidad de la voz de otra persona o incluso de imagen. Hace un poco supe de un caso en el cual una persona hizo una videollamada y, utilizando la imagen y la voz de otra persona, le dio datos sensibles de una empresa. Entonces, sí es importante estar alertas, y por eso también el hecho de capacitarnos. Otro de los grandes retos que están teniendo pues los tribunales, de cierta manera, es el tema de la ciberseguridad. Ahora que estoy dentro y cuando pregunto, oigan, hay capacitación en tema de ciberseguridad, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Pues nadie las conoce, solamente el ingeniero de sistemas. Y eso es muy complicado, porque hace un momento les comentaba de que los usuarios tenemos o podemos acceder, o bueno, a través de los usuarios pueden acceder a nuestra información o a la información de la institución sin saberlo. Entonces, es importante pues conocer el tema de la ciberseguridad. Ahora, relacionado con el tema de ciberseguridad, en México tampoco está regulado. Ha habido muchas iniciativas, pero no han prosperado. Es muy importante hacerlo porque si no, como les comentaba hace un momento, el chico que estuvo utilizando imágenes de varias mujeres para efectos sexuales, pues no está regulado y, digamos, lo sancionaron, pero al final del día, pues propiamente no fue por una regulación, sino fue por un efecto del derecho protegido. Entonces, sí es importante que ocurra esto.
Existe un convenio, que es el convenio de Budapest, en donde están suscritos varios países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Canadá, Perú. Sin embargo, tampoco México está suscrito. Este convenio lo que regula propiamente es la ciberseguridad y habla sobre el tema bueno, define los ciberdelitos, también los principios procedimentales, el tema de extraterritorial, que es muy importante considerando de que esos delitos pueden ocurrir en México y los efectos pueden estar en otro país. ¿Qué podemos hacer a nivel institución para efecto de solucionar este problema en tema de ciberseguridad? Pues hacer capacitación. Insisto, la capacitación es muy importante. Mantener actualizados los sistemas de software, hacer un plan de copias de seguridad, hacer alertas de seguridad, tener auditores de ciberseguridad, tener bloqueadores de publicidad. En ocasiones, muchas veces ocurre que las personas, como les digo, insisto, los usuarios somos los más volubles en esta cadena, y puede ocurrir de que los usuarios utilicen la computadora o la laptop de la institución para efectos personales. Pueden ser de que estén viendo su correo personal, utilizando WhatsApp, y a lo mejor descargan un link que consideran que es confiable, pero resulta que no. Entonces, a través de esos mecanismos, se introducen a la información de la institución. Otro de los grandes retos que existe es, en cuestión de los tribunales, es la confiabilidad de la información. ¿Quién está suministrando los datos en un sistema? Pues propiamente las personas que son, digamos, utilizando los sistemas. Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para efecto de confiar que esa información es correcta, que no tiene algún sesgo o alguna situación que pueda propiciar que al rato la información que se obtenga de los sistemas de inteligencia artificial no sea la adecuada o a lo mejor sea incorrecta? Entonces, esa es otra de las situaciones, de los grandes retos que tienen los tribunales. ¿Qué es necesario? Pues bueno, es importante que haya una supervisión humana para efecto de que verifique que esos datos sean confiables. Y también es muy importante que las decisiones finales sean tomadas por seres humanos, no por la inteligencia artificial. ¿Cuáles son mis conclusiones propiamente de esa exposición? Bueno, primero es saber para qué se quiere usar sistemas de inteligencia artificial. Eso es lo primordial, porque como les comentaba hace un momento, puedes crear un cañón y que vamos a matar moscas y a lo mejor ese cañón es demasiado. Después de eso es capacitar al personal. Les comentaba que es sumamente importante capacitarlo en temas de ciberseguridad y uso de la inteligencia artificial. Otro de los grandes retos y que tenemos que prestar muchísima atención es en el tema de la infraestructura. Es importante invertir en la infraestructura para evitar que haya vulnerabilidades a través de ella. También una cultura de ciberseguridad es muy importante y está aparejada con el tema de la capacitación. También hay que tener mecanismos que garanticen que la información que se suministra a los sistemas de inteligencia artificial sea la adecuada. También es necesario promover una autorregulación, porque como lo comentaban hace un momento en la anterior mesa, si bien pueden regular, pues en lo que ocurre esa regulación, pues ya no superó la inteligencia artificial. Entonces, en lo que ocurre esa regulación básica, por así decirlo, pues es necesario que nosotros nos autorregulemos. Y pues bueno, está aparejado el tema de la regulación. Les comentaba hace un momento que es necesario sí regular, pero propiciando la innovación, no desalentándola. Y finalmente, pues bueno, hay que crear una política que promueva el uso de la inteligencia artificial. Actualmente, el gobierno mexicano, en especial, por ejemplo, ahorita que estuvimos todos en el tema de campañas electorales para efecto de elegir a los jueces y magistrados, así como a los ministros, pues muchos de ellos, entre sus propuestas, señalaban el tema del uso de la inteligencia artificial. La presidenta de la República también actualmente, ese es uno de los, digamos, el tema tecnológico, es uno de los principales temas que tiene en su agenda política. Entonces, pero digo, no es solamente es importante tenerlo en la agenda, sino también saber específicamente cómo usarla
y de qué manera es la mejor para efecto de que no tengamos vulnerabilidades. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Fabián Mondragón Pedrero, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiendo el grado de licenciado en Derecho. Realizó estudios de especialización, maestría y doctorado en el área de Derecho Privado en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, adscrito a la Asociación de Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente de la Asociación de Colegio de Profesores de la misma Casa de Estudios e integrante del Colegio de Profesores de Derecho Mercantil, así como académico en la División de Estudios de Posgrado, impartiendo las materias de contratación empresarial, derecho probatorio y situación jurídica del empresario e integrante del Comité Tutorial en la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Asimismo, es asesor en el campo de Derecho Procesal Civil y Mercantil en sociedades mercantiles e instituciones bancarias. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Me permito agregar que además es un cálido amigo de la Argentina, entrañable compañero de andanzas acá en el marco de nuestros congresos UA-UNAM, que nos acompaña desde siempre y que su calidez y su apapachamiento permanente siempre es un mimo al alma de todos nosotros que venimos hasta aquí. Gracias, qué linda. Ante todo, ya saben mi expresión normal, hola. Les agradezco a todos y cada uno de los que hicieron viable este 8º Congreso, en donde hay una hermandad increíble entre la UNAM y la UBA. Pero quisiera mi charla, no los voy a aburrir mucho, dividirla en 3 estructuras. Una, la social; 2, un poquito de la inteligencia artificial; y 3, qué sucede en los despachos con cierta reflexión a la inteligencia artificial. En la primera estructura, Andrea dijo algo cierto. Somos una gran familia en donde mis hermanas de la UBA, pero más que nada, más que hermanas, su calidez, su calidad increíble que anda acompañado a su servidor todo el tiempo. En un segundo lugar, ¿qué digo de mis compañeros de la UBA que me han permitido bromear con ellos y hacer travesuras que, como son clasificación, todavía no sé, pero me abstengo de comentar? Sin embargo, siempre hay algo que destaca, y destacaré cuando se inició el primer congreso. Un entrañable amigo que ahorita está ante el Cerro Superior, que es Hugo Contreras Lamadrid, pero para que él pudiera desarrollar esa estructura, tuvo un cómplice, pero ese cómplice se enamoró de estos congresos y cada día lo respetamos y admiramos más. Creo que se llama Gonzalo Gozaíni. Entonces, Osvaldo, sí, cierto, Osvaldo Gozaíni. Él, en un momento dado, creyó en nuestra universidad, creyó en nuestras perspectivas y se atrevió a invitarnos a Buenos Aires. Y ya con eso se tuvo que acostumbrar a las travesuras que hicimos por allá. Les he de comentar una anécdota. Fui a una librería con Rogelio Paredes, con Andrés Linares, y el dueño de la librería nos vendió obras extraordinarias, y veo en el aparador una regulación de Código de Procedimientos Civiles de una época antaña. Comentaron. Se va el dueño y el empleado le digo, oye, véndemela. Y me dice, le voy a hablar al dueño. Digo, dile que es una de las viejas que ya no está funcionando. Y me la vendió, pero en un precio irrisorio. Cuando se las mostré, querían quedarse con ellas. Y como gente de bien, no lo hice, porque los libros no se regalan. Hecho esto, ¿qué quiero decir?
Gracias, Osvaldo. Gracias por ese apoyo que das a la academia, a la estructura, al mecanismo del aprendizaje, en todos los que creemos en ti. Pero en el devenir del tiempo empezó a tener relación, ¿cómo lo calificaremos? Con un ser de sensibilidad especial, carismático, que tiene un gran aguante a todas las travesuras que hace su servidor. Se llama Raúl Contreras Bustamante. Don Raúl también creyó en ese intercambio con la uva. Fue por allá, adicionalmente en Bari. Les seré sincero, me invitaron, pero alguien tenía que trabajar y me tuve que quedar por acá. Pero me arrepiento de no haber estado en esa reunión. Trataré de corregirme en lo futuro. La vida tenía que continuar y para continuar necesitábamos de gente de bien y que en esta época no es tan fácil. Y localizamos que se enamoraran de estos congresos a Andrés Linares, a Rogelio Paredes, y que han perdido el sueño por tratar de proyectarlo, programarlo y que funcione adecuadamente. Es para ellos quien se le dedica nuestro reconocimiento, admiración, respeto. En un segundo lugar, les tendría que decir, por razón de tiempo, un poquito de la inteligencia artificial. ¿Dónde la ubicamos? ¿Se han puesto a pensar? En el campo de la informática, que es un instrumento, una herramienta, una máquina que le tratamos de dar estructura de capacidad similar a la humana. Para darle esa estructura tiene que tener elementos de percepción, análisis de datos, aprendizaje y adaptación, y todavía le vamos a dar, en algunos casos, adoptar decisiones. A su vez, su servidor fue sencillo, porque me regañaron, me dijeron, no se sabe nada de lo que es la inteligencia artificial, y me dieron varias horas de clase, y yo nada más encontré inteligencia artificial estrecha, la famosa ANI, que realiza tareas específicas. Y vean qué sencillo es poderla identificar. De repente tenemos a nuestra querida amiga Siri. Oye, Siri, a determinada hora, si eres tan amable, con música delicada, y ya después, si no te entendí, un sonido estridente para que me levante. Después podríamos pensar, Alexa, oye, una música bonita para cuando me esté bañando. Vemos estructuras básicas en donde en realidad ese adecuarlo a la inteligencia humana le cuesta trabajo, por eso le decimos que es básica o débil. En un segundo lugar, ya tenemos la general, en donde buscamos comprender, aprender, aplicar su inteligencia para resolver problemas en múltiples dominios. Y la expectativa hacia futuro, la superinteligencia artificial, la ASI. Todavía no hemos llegado. Imagínense tratar de suplir la inteligencia humana. Teniendo este pequeño bosquejo de lo que sería una inteligencia artificial, empecemos problemáticas de despacho. En un despacho jurídico, cuando se reúnen para tomar decisiones, vean ahí la capacidad de decisión, y además tenemos a nuestra invitada inteligencia artificial para ver qué podemos compaginar. Y les ejemplificaré. A ver, querida amiga, inteligencia artificial, dinos jurisdicción. Y entonces nos dio un bosquejo en donde dice decir el derecho, y al decir el derecho por parte del Estado, lo delega al Poder Judicial,
quien puede conocer, resolver y, en su caso, decidir. Tienes elementos del ámbito del ser humano. Pero, querida inteligencia artificial, se establece que debe ser con autonomía e independencia. ¿Serías tan amable de explicarme que se realiza mediante voto democrático? Y reprobó. No supo responder. Dice, qué bueno que todavía tenemos el ámbito humano. Pero no conforme con ello, dije, ahora vamos a ver otro caso práctico de despacho. Querida inteligencia artificial, explícanos quiénes son las personas vulnerables. Y de veras fue algo mágico, muy bonito, pero tocó a las personas mayores. Y entonces su servidor le dijo, entonces una persona de más de 70 años es vulnerable, según tu expresión. Dice conforme y nos dio otra vez toda una... Qué bueno, porque a los vulnerables se les protege, entonces me tienen que proteger a mí. Yo soy una gente débil, con desconocimiento, así que hay suplencia por parte de la autoridad. No me supo qué contestar. Dice, no entiendo, ¿me puedes proporcionar mayor número de datos? ¿Ven qué sencillo es? Pero, de repente, surgió vida real. ¿Por qué les tocó personas vulnerables? Un exalumno deseaba que se dividiera una copropiedad, padre e hijo, ya se imaginarán, el hijo era el pingo. Y el padre quería dividir copropiedad para no tener problema con su hijo. La ciudadana juez consideró que porque el señor tenía más de 70 años, era una persona vulnerable. Y la mandó a todo tipo de estudios, porque apenas sabía leer y escribir. Sí sabía leer y escribir, pero le costaba trabajo. Los estudios que se hacen en los tribunales con las diferentes dependencias duran aproximadamente entre 3 y 6 meses. Y los aprobó todos. En otras palabras, era un sujeto con capacidad de goce y ejercicio. Llega a la audiencia, y esas famosas audiencias era de conciliación. Y le dice, tenemos un problemita, que ese también se lo platico a ustedes, se le estableció a la inteligencia artificial y solicitó mayor número de datos. Pero para no hacerles el cuento largo, dio por concluido el asunto porque el señor en la primera audiencia había manifestado que no entendía bien por qué estaba ahí. Pero eso era cierto, no era perito en derecho. Y también su abogado malamente no le dio todo un estudio de lo que es la conciliación y lo que es la mediación. Y dio por concluido el juicio. Así de rápido. Obvio, ¿cómo se llamaba? Antes sí existía. ¿Me ayudan? ¿El juicio de qué? ¿De amparo? Ah, sí, de amparo. Y entonces se ordenó de inmediato darle garantía de audiencia. ¿Y cómo creen que estaba la juzgadora? Enojadita. ¿Y qué creen que hizo? Oigan, para integrar el litisconsorcio que venga el vendedor. Y el vendedor, pues, estaban hablando de un contrato privado, tendría en ese momento unos 150 años. Entonces, obvio, búsquenlo ya después que te dan todas las constancias por edictos, que tenga una albacea. Gentes con esas capacidades económicas que les tenga que decir tarde o temprano van a ir a los edictos. No, mejor nos damos por vencido y que mi hijo se quede con el terreno. Y ahí le pregunté a inteligencia artificial como despacho, ¿cómo aplicarías esto a la impartición de justicia? ¿Qué contesta? Proporcióname mayor número de datos. Pero así las cosas, viene algo actual, porque esto se dio el 26 de marzo de 2024. Y también me regañaron, ¿no?
su servidor es un espectáculo para que lo regañen. Fue con motivo de los títulos de crédito. Artículo 5, bueno, primero bromeé ¿con quién quieren? ¿Con las personas del despacho o con inteligencia artificial? A elección de cliente. Porque lo primero que les dije, ¿y qué son los títulos de crédito? Les aseguro que hubo coincidencia entre las personas del despacho e inteligencia artificial. Documento necesario para ejercitar el derecho literal en el consignado. Pues no es cierto. Esa es la conceptualización. Pues fíjense que el artículo primero dice que es una cosa mercantil. Y entonces ya como que se defendió inteligencia artificial y más los integrantes del despacho. Vean el artículo primero. Pero con la reforma, aquí para que no me echen la culpa, traigo el texto actual del 26 de marzo, en donde me agregan que con independencia que se emitan por medios escritos o electrónicos. Y ya después de estos elementos escritos o electrónicos me mandan con la firma electrónica, comercio electrónico y finalmente de que se desarrolle que tengamos un sistema íntegro y disponible conforme al sistema de información. Entonces la pregunta fue, ¿qué sistema de información? Entonces tenemos una sustantiva y una adjetiva. Entonces los héroes del despacho me dieron una clase padrísima de lo que es el sistema de información. Pero para ello, en ese sistema de información íntegro y disponible, basado en firma electrónica avanzada y utilizando los medios de prueba idóneos. Y entonces a alguien le tenía que echar la culpa. ¿Y a quién creen que fue? ¿No se imagina? Al doctor Gosaín. Manejo de la prueba. Y entonces él tiene la culpa porque le voy a decir a inteligencia artificial, medio de convicción en busca de la verdad, y tocamos un poquito para que tengamos a Michele Tarufo, y entonces en búsqueda de la verdad y además el adorno, pudiendo valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, de cualquier cosa o documento o de cualquier medio electrónico o herramienta. ¡Qué padre! Ya tenemos el concepto. Ahora, querida maquinita, perdón, inteligencia artificial, dime qué es la verdad de la prueba. Reprobó. Entonces dije, sí, le ganó. Yo sé que Gonzalo cree en la inteligencia artificial, pero yo, Gonzalo Osvaldo, para que vean de qué soy humano, soy falible, imagínense la máquina cómo andará. Y entonces pues hay que preguntarle a Osvaldo. Y problema nada más para utilizar el sistema de información. Pero el siguiente caso fue también del despacho. Y en este fue que un endoso posterior al vencimiento surte efectos de cesión ordinaria. Y entonces al surtir efectos de cesión ordinaria, las excepciones que pudiéramos obtener en contra del cesionario se las hacemos para el cedente, no obstante que es un endoso. En el despacho sí lo entendieron porque estaban viendo la legislación y la diferencia entre la institución del aval y de la cesión. Pero inteligencia artificial me dijo, no, porque deben ser las excepciones personales que tuviera en contra del demandado. Fracción 11 del artículo 8, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sí, pero él está actuando como cesionario, no en lo personal. Ya en alguna ocasión les explicaré legitimación activa, pasiva en la causa del proceso, que en ese momento, en ese acervo de información, no lo tenía la maquinita. Espero que sí tenga esa percepción, esa capacidad para entender la diferencia el juzgador. Y entonces le va a servir la inteligencia artificial para ver cómo se desarrolla su sentencia. Concluiré, muy sencillo.
en la sentencia sí es válido. Sí es válido, ¿por qué? No nos fui solitas de y fue la inteligencia artificial. ¿Qué sucede ahí? Gracias. ¿Qué sucede? Observen que un juzgador sí se puede valer de la inteligencia artificial en el proemio, datos generales, en los resultados, ese resumen, vamos a no perder el tiempo, pero en los considerando, ¿qué sucede? Ahí está el imperio, la fuerza del juzgador. Consecuencia, indudablemente van a irse tomados de la mano tanto la inteligencia artificial como los juzgadores. Y obviamente los despachos también tomarán esas herramientas para buscar solución a sus conflictos con los datos generales. Muy importante, es cierto que en los despachos, dentro del concepto confidencialidad, no les gusta inteligencia artificial. Se les explica, es el formato. El verdadero contenido seguirá bajo compromiso y confidencialidad con los órganos que sí saben de los despachos. Y vean cómo sí funciona, por ejemplo, en una asamblea electrónica. Qué bonito es cómo nos desarrollan los elementos generales, la convocatoria, pero los elementos finos que tiene que tener la asamblea y la forma en que las van determinando con los socios, con los accionistas, ni más ni menos que se desenvuelven dentro de la estructura del ser humano. En consecuencia, bienvenida inteligencia artificial como una herramienta que va a coparticipar con el ser humano. Muchas gracias. A continuación, la doctora Andrea Mercedes Pérez, quien es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesora permanente de grado y posgrado en las áreas de Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Práctica Profesional. Es especialista en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús y en Docencia Universitaria por la Universidad Tecnológica Nacional. Es además subdirectora del Departamento de Práctica Profesional, del que depende el consultorio y patrocinio jurídico gratuito que presta la Facultad de Derecho de la UBA. Doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ser el último en la última mesa tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es que hemos escuchado de todo ya, por lo tanto, bueno, les decía, buenos días, ¿no? Repito eso. Les comentaba también que ser el último en la última mesa también, en el marco de una actividad académica como esta, tiene sus ventajas y sus desventajas. Desventajas en el sentido que hemos escuchado de todo hasta ahora por prestigiosos preopinantes mucho más capacitados en este tema que yo, les doy por sentado eso, pero por sobre todo lo más complejo puede llegar a ser sintetizar, ¿no?, cuál ha sido el espíritu de la iniciativa que se llevó a cabo en el marco de estos 2 días, en este 8º Congreso Internacional entre la UBA y la UNAM, a propósito de la educación universitaria en tiempos de inteligencia artificial. La ventaja que tal vez tenga es que, como soy la última, puedo decir casi lo que quiera, ¿no? Nadie me va a establecer límites de tiempo, y seguramente una de las preguntas que ustedes querrán hacerme y que pretenderán obtener una respuesta rápida y concreta sea ¿cuándo terminamos?, ¿no? ¿Cuándo dejamos ya de escucharnos y de atosigarnos tal vez de tanta información para procesar? Pero bueno, más allá de eso, me voy a permitir, como recién hacía Fabián, un espacio desde lo social.
Primero, reconociendo la idea de permanecer en este tipo de actividades académicas que se han dado en las distintas gestiones, ¿no?, que se han tenido desde las facultades de Derecho, tanto de la UBA como de la UNAM, para que estos congresos se desarrollen, ¿no? Bueno, actualmente, en el caso de la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la gestión de la doctora Sonia Venegas Álvarez, que ayer nos acompañó en la apertura y durante la conferencia inaugural, y en el caso de la Universidad de Buenos Aires, nuestra Facultad de Derecho encabeza en este momento del doctor Leandro Vergara, que en el congreso anterior aquí en la UNAM pudo acompañarnos de manera presencial y esta vez no lo hizo. Así que siempre las instituciones un poco lideran estas movidas y nos permiten que sigamos desarrollándolas con continuidad. Aprovecho, por supuesto, para destacar que acá está presente nuestro querido amigo Raúl Contreras Bustamante, que tanto también traccionó para que realizáramos un sinnúmero de congresos antes del de hoy, en esta sede, en esta querida Universidad de la Nación, y que se ha convertido para nosotros en un amigo, ¿no?, uno de esos indispensables con los cuales necesitamos siempre contar en la Universidad de Buenos Aires, y que bueno, en lo personal resulta emocionante tenerlo entre mis afectos, contar con su amistad, y por supuesto no dejo nunca de admirar su valía y cuánto sabe y lo lindo que nos cuenta las cosas. Así que vaya ese reconocimiento por otro lado. También desde lo social no puedo dejar de mencionar lo que también comentaba ayer el doctor Gosaín y otros expositores en relación a dos amigos que ya no tenemos físicamente, pero que nos siguen acompañando, como son, bueno, Hugo Contreras Lamadrid y Sergio García Ramírez, a quien seguimos viendo sentados por ahí, acompañándonos en estas actividades. Así que pueden sí ambos estar más que contentos desde donde nos vean, porque tanto Rogelio Paredes Pérez como Andrés Linares Carranza han sabido con creces tomar la posta de su siembra, y estos congresos siguen con el mismo espíritu, con las mismas ganas y con la misma pujanza que supo organizarlos Hugo con nuestro querido jefe Osvaldo Gosaíni. Así que Rogelio y Andrés, no podemos sino felicitarlos, reconocer todo el trabajo que hicieron para que este congreso se pudiera desarrollar, y todas esas actividades que siguen y que son simplemente hoy la punta de lanza para que esto avance. Así que más que contentos pueden estar tanto Hugo, que fue el gran ideólogo junto con Osvaldo de estos congresos, como el propio Sergio García Ramírez, ¿no?, profesor emérito de esta casa, y uno de los que más apoyaba y estaba acá sentado en la primera fila y aguantaba todas las exposiciones y tenía para con nosotros, cada uno de nosotros nos decía algo y apoyaba y nos seguía empujando para que hablásemos y pudiéramos lucirnos. Así que bueno, los extrañamos mucho, la verdad. Y después no podemos dejar de mencionar a dos personas, tal vez muchas otras que no conocemos por sus nombres, pero que han trabajado incansablemente en estas horas para que nosotros estemos acá, para que lleguemos, para que nos sintamos apapachados, para que dormamos bien, para que comamos, para que paseemos, como son Judith Pérez Alcalá y Verónica Varela Zúñiga, colaboradoras directas tanto de Andrés como de Rogelio, y que se han convertido también en nuestras amigas ya desde hace más tiempo, y que bueno, son un poco las personas en quien queremos desde la Universidad de Buenos Aires poner nuestro reconocimiento especial, porque ustedes no tienen idea lo que cuesta, no plata nada más, la plata va y viene, la plata sale de algún lado, pero lo que cuesta en tiempo, en ganas, en dejar de lado momentos con las familias para estar acá por ahí un domingo, un sábado, como hicieron este fin de semana, para que estas cosas funcionen. Así que les cuento nuestro reconocimiento especial para las chicas, que la verdad, vaya, como suele decirse, detrás de cada hombre hay una gran mujer. Bueno, vaya mujeres, mujerazas que tienen estos dos hombres para acompañarlas en todo sentido para que esto funcione. Así que...
finalmente, desde lo social, permítanme un reconocimiento particular a nuestro jefe, ¿no? El doctor Osvaldo Gossaini, que es un gran líder, un gestor de cambios, un tipo que nos alienta, nos promueve, nos reta, nos ilumina. Es un tractor trabajando y eso lo traslada a nuestra vida diaria. Hoy somos 9 los profesores de la Universidad de Buenos Aires que estamos acá, pero ha sabido traer 25 profesores a congresos como estos. Y él no deja nunca, no para, no se detiene en hacernos hacer cosas, en hacernos crecer, en permitirnos brillar. Yo les digo a todos ustedes, ojalá tengan un Osvaldo Gossaini en sus vidas, porque vale la pena. Así que bueno, después de todo esto, ¿no? Algo voy a decir respecto de la temática, ¿no?, del Congreso, porque ustedes van a decir, esta mujer vino al final a comentarnos la cuestión social. No, algunas breves reflexiones en razón de la hora. Sepan que en un ratito se viene la conferencia de cierre a cargo de Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, primera mujer, por otra parte, directora, que será muy grato compartir con ella, como en otras ocasiones, también una conferencia de cierre. Pero bueno, algunas breves reflexiones quiero compartir con ustedes desde mi ignorancia, les cuento, no es exactamente una temática que yo conozca, domine y me familiarice, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que hay que ajustarse a los tiempos que corren y un reto también será ver cómo vamos a acomodarnos a ella en la medida de nuestras capacidades, ¿no? Y por eso quería un poco compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de la inteligencia artificial en los despachos jurídicos, ¿sí? En los estudios jurídicos. Fíjense que esta es la temática de este panel, justamente, la de el uso de la inteligencia artificial en los despachos jurídicos y en los tribunales. Bueno, ahí mis antecesores estuvieron refiriéndose a ellos y el primer expositor todavía al impacto de la inteligencia artificial en la educación, pero en verdad quiero simplemente, insisto, compartir algunas reflexiones sobre un tema que está redefiniendo la práctica jurídica contemporánea, el impacto que tiene la inteligencia artificial en el ejercicio profesional, ¿sí? No solo en la enseñanza, sino también en cómo después esa enseñanza se plasma en la cotidianeidad. Nos encontramos, creo yo, en un punto de inflexión, ¿no? Porque piensen, la irrupción de sistemas de inteligencia artificial capaces de procesar información jurídica, redactar documentos y hasta prever, ¿no?, como hemos escuchado en estas horas, tendencias judiciales, nos obliga a repensar la estructura, la función y la ética del trabajo jurídico. Ya no se trata únicamente de incorporar tecnología, ¿no?, sino de repensar el rol de juristas en una era decididamente de automatización inteligente. A ver, alguna breve conceptualización, porque ya hemos escuchado mucho sobre ella, pero ¿qué entendemos por inteligencia artificial en el ámbito de la práctica, ¿sí?, en el ámbito del ejercicio profesional de la abogacía? En términos generales sabemos que puede definirse la IA como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieran razonamiento, aprendizaje y toma de decisiones. ¿Y en el ámbito jurídico qué? Bueno, se traduce en herramientas que, por ejemplo, analizan grandes volúmenes de información normativa, doctrinal y jurisprudencial, identifican patrones y riesgos en contratos, ofrecen análisis predictivos basados en precedentes judiciales, automatizan también tareas administrativas y de gestión documental. No obstante, la inteligencia artificial, creo yo, no sustituye la interpretación jurídica, ¿sí? La complementa, ofrece un soporte técnico que amplía la capacidad de análisis y gestión de los despachos, pero atención con eso. ¿Cuál va a ser ¿cuáles van a ser, ¿no?, las principales aplicaciones que vamos a poder identificar, que ya estamos identificando en los despachos jurídicos? Primero, la revisión y la redacción de documentos, ¿no? Hemos escuchado también en estas horas sobre ellos, sistemas como los Legal Tech Document Analyzers, pueden detectar cláusulas inusuales, errores o inconsistencias en contratos, reduciendo márgenes de riesgos. Seguimos desarmando los micrófonos.
reduciendo márgenes de riesgos en la confección, en la redacción y evitando problemas, por supuesto, con nuestros clientes y en el uso concreto de ese instrumento. También en la investigación en análisis jurisprudencial, ¿no? Algo que nos ha llevado históricamente tantas horas, bueno, mediante algoritmos de aprendizaje automático, machine learning, como lo llaman, se pueden identificar tendencias jurisprudenciales, lo que permite estimar la probabilidad de éxito en los litigios, por lo menos hacia adentro de nosotros, ¿no? Nunca compartir esto con nuestros clientes a quienes no podemos comprometernos a satisfacer el éxito o no en los procesos. Después, todo lo que hace a la gestión y organización de información. Sí, hemos aprendido también en estas horas que los programas de inteligencia artificial facilitan la clasificación automática de expedientes, de correos electrónicos y archivos, y esto, bueno, optimiza en la eficiencia operativa. Y finalmente, algo que nosotros desde la Universidad de Buenos Aires, desde mi rol en particular en el marco del patrocinio y consultorio jurídico gratuito, donde formamos a nuestros estudiantes en clave de práctica profesional, intentamos empezar a establecer ya desde las aulas, y es el tema de la atención inicial al cliente, con chatbots jurídicos y asistentes virtuales para responder a consultas básicas, derivando, bueno, posteriormente los casos que requieren un criterio humano especializado, ¿no? Eso estamos nosotros tratando de implementarlo. Piensen ustedes que el consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires recibe 18.000 consultas al año, y esa información hay que procesarla, sobre todo para canalizar en qué podemos ayudarlos, ¿sí? Atendemos a gente, por supuesto, en situación de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad cada vez es más grande, la dotación humana cada vez más chica. No tengo ni que contarles que los recursos son finitos y que la Universidad de Buenos Aires, como toda la universidad pública argentina, está atravesando un problema económicamente analizado muy grave, con un alto impacto político, y que además esto repercute en las aulas, repercute en todo. Entonces, hemos tenido que empezar a trabajar con estas cuestiones. ¿Cuáles son los beneficios y las oportunidades que en el marco de los despachos jurídicos, en el marco de los estudios jurídicos, como los llamamos en Argentina, ofrece la inteligencia artificial? Primero, eficiencia procesal. ¿Por qué? Porque hay una reducción, debemos aceptarlo, hay una reducción significativa del tiempo dedicado a las tareas rutinarias, ¿sí? Eso inequívocamente está pasando. Después hay mayor precisión. ¿Por qué? Porque se minimizan los errores humanos en la revisión documental, por lo pronto. Hay una suerte de democratización tecnológica, ¿sí? A mí no me gusta mucho la palabra, pero cabe en este caso en su aplicación. ¿Por qué? Porque los pequeños despachos, ¿sí?, los pequeños estudios jurídicos, pueden acceder a herramientas que antes estaban reservadas a grandes firmas, ¿sí? Y esto, fíjense, hoy permite que aquel que trabaja por su cuenta y que tal vez ni siquiera tiene una oficina, que lo hace desde su casa, por los altos costos, por lo menos en la Argentina, pueda también hacer uso de la inteligencia artificial sin problemas. Por eso se da esa democratización tecnológica, insisto con llamarla así. Después hay una transparencia y una trazabilidad que no podemos negar. ¿Por qué? Porque este registro, ¿no?, automatizado de procesos internos que se realiza, bueno, la verdad es que mejora la rendición de cuentas, ¿no? Y permite la difusión también en ese sentido de resultados. Sin embargo, atención, no todas son bondades, porque estos beneficios exigen una comprensión técnica y ética adecuada para ser aprovechados responsablemente, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos éticos y jurídicos? Hemos tenido mesas específicas que aludieron al tema, me voy simplemente a dedicar a como a puntearlos. El uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal plantea interrogantes fundamentales para hoy, para nuestro derecho contemporáneo. Punto 1, responsabilidad. ¿Quién responde por las decisiones o errores cometidos por un sistema automatizado? Primero. Segundo, transparencia algorítmica. ¿Es posible auditar? Pregunta, ¿es posible auditar la lógica de un algoritmo que influye en una decisión jurídica? Veremos. Protección de datos y confidencialidad.
cómo garantizamos la seguridad de la información sensible de los clientes. Este es otro tema para tener en cuenta. Sesgos algorítmicos, que tanto estuvieron hablando ayer. Los sistemas aprenden de datos históricos. Si esos datos reflejan desigualdades, los resultados que arrojen, les cuento que también van a reproducirlas. Desde una perspectiva deontológica, estos desafíos, la verdad, demandan una supervisión humana constante y un marco normativo claro que regule, que preserve, que resguarde la integridad de los procesos jurídicos. ¿Cuál es ese marco regulatorio emergente? Bueno, hemos escuchado mucho sobre eso también, no voy a abundar en demasía, pero en el plano internacional hay destacados avances como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, venimos de Italia, de otra actividad en el marco de los movimientos académicos que se hacen de la mano del doctor Gossaini, y hemos estudiado estos temas y los hemos visto, y este Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, fíjense ustedes que clasifica las aplicaciones, tan avanzadas que clasifica las aplicaciones según su nivel de riesgo y establece obligaciones de transparencia, de trazabilidad y de gobernanza ética. En América Latina, bueno, como estamos en casa, varios países, como México, como Chile, como Brasil y como la propia Argentina, les cuento, todos estamos elaborando estrategias nacionales de inteligencia artificial, si podemos llamarlas así, y propuestas de regulación sectorial. Pero esto está en pañales todavía, ¿sí? En una fase incipiente, podríamos decir en términos un poco más dogmáticos. Por eso es fundamental, lo decían ayer muchos de mis compañeras, es fundamental que las normas, que las futuras normas integren principios de ética jurídica, de proporcionalidad y de control humano efectivo. Estoy terminando. ¿Cuál es el rol del abogado en la era digital? El abogado del futuro no va a ser reemplazado por una máquina, quedémonos tranquilos, sino por quien comprenda y sepa integrar la tecnología en su práctica profesional. Esto es interesante tenerlo muy presente. Esto implica una formación más interdisciplinaria que incorpore nociones de ciencia, de datos y ciberseguridad, pensamiento crítico frente a la automatización, competencias digitales y una ética tecnológica sólida, ¿sí? Las facultades de derechos y los centros de investigación deben liderar esta transformación promoviendo el diálogo entre juristas, entre ingenieros, entre filósofos y entre científicos de datos. ¿Cuál es la conclusión? Así ya los dejo. La inteligencia artificial, la verdad es que representa una oportunidad histórica para modernizar la administración de justicia y la práctica del derecho, siempre que se adopte con criterio, con supervisión y con sentido ético. La verdadera innovación no reside en la herramienta, sino en cómo la humanidad la utiliza para promover la justicia, la equidad y el bien común, ¿sí? En definitiva, la inteligencia artificial podrá procesar datos, pero solo el jurista interpretar el sentido del derecho, ¿no? Y seguirá siendo, con o sin algoritmos, nuestra responsabilidad esencial. Fíjense que el reto, ¿no? Hoy lo decía hace un rato, mucho mejor que yo, Raúl, el reto está en integrar esta herramienta, ¿no? Sin perder lo que nos hace esenciales, la empatía, la prudencia y la vocación de justicia. Hay cosas que la inteligencia artificial no nos da, no nos da el trabajo en equipo, no nos da la negociación. Y como se dijo por ahí alguna vez, la tecnología puede ayudarnos a encontrar respuestas, pero solo el ser humano puede hacer las preguntas correctas. El futuro del derecho será digital, pero debe ser igual, seguir siendo profundamente humano. Si no, estamos muy mal. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para contarles que vamos a tener un pequeño receso, esperando a la doctora Mónica González Contró para su conferencia de cierre, así que no se nos vayan, no se nos dispersen, y aguarden que va a estar muy bueno. ¿Alguna pregunta? Es cierto, estábamos todos por cerrado sin preguntas. Caballero.
Sí, claro. De hecho, digo, por ejemplo, en mi caso que yo veo temas de competencia económica, que propiamente son cálculos y aparte telecomunicaciones, radiodifusión, que son temas muy técnicos, partiendo de esta, digamos, lógica, lo que considero es, bueno, es viable colocarlo, sin embargo, para efecto de colocarlo también y darles elementos al juzgador, es necesario que señalen cuál es la metodología que utilizaron. Al final, el juzgador va a determinar, seguramente si utilizaron ustedes inteligencia artificial, va a verificar que esas herramientas pues estén y utilizando la misma metodología, podamos llegar a los mismos resultados. Es posible que sí, es posible que no. Sin embargo, digo, es viable siempre y cuando tengan la metodología. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Bueno, aprovechamos a darle la bienvenida a la doctora Mónica González Contró. Fuerte aplauso. Y en un ratito ya contamos con su conferencia. Gracias.